Daniel de Miguel es director de Internacional, como decimos, de Interpor. Señor de Miguel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Sector porcino que ustedes indican que mantiene su fortaleza en los principales mercados internacionales. Grosso modo, vamos a recordar, ¿cuáles serían los principales destinos de nuestras exportaciones? Pues efectivamente, la verdad es que en lo que va de año las exportaciones han crecido en muchos de los mercados más maduros del mundo y eso demuestra, bueno, pues la fortaleza que tiene este sector porcino de capa blanca en el comercio exterior, ¿no? Y la confianza que se genera a través de sus empresas y sus productos, ¿no? Que ya ofrecemos a más de 130 mercados internacionales. Me preguntaba por los principales destinos. La verdad es que de los 20 países a los que más volumen de porcino exporta España, pues en 18 de ellos se ha crecido en volumen. Entonces los principales destinos pues continúan siendo China, Francia, Italia, Corea del Sur, Japón. Esos son los principales países. Dentro de esa lista de destinos, los únicos descensos, eso sí, claro, pero que pueden repercutir debido a que antes se llevaba produciendo un volumen importantísimo de exportación, eran Dinamarca y China, país en el que, por otra parte, ya estaba previsto el descenso debido a la recuperación de su cabaña porcina iniciada en el último tercio de 2021 tras la fiebre porcina africana que le afectaba en los últimos años. Con lo cual, aún así, China, pese a haber bajado, sigue encabezando el ranking de destino de las exportaciones. Exactamente. China lo sigue encabezando con unas 266.000 toneladas entre enero y mayo, que son los últimos datos que ofrecen, bueno, de exportaciones, ¿no?, de España a China, y lo sigue Francia. Francia, luego Filipinas, Italia y Japón. Hay que destacar que a pesar de este descenso en la demanda por parte de China, pues España continúa siendo el principal proveedor de carne de cerdo en este país. Con lo cual, bueno, estamos orgullosos de seguirlo siendo y eso es porque tenemos la confianza y al hacer las cosas bien desde el inicio con este mercado. Y más de 130 países que reciben carne de porcino de capa blanca española. Sí, son 130 países. Siempre decimos que, bueno, cualquier apertura de un mercado nos ha costado en algún caso años, y eso es gracias al esfuerzo que han hecho tanto los ganaderos como las industrias en adaptar las instalaciones, ¿no?, y adecuarse a esas normativas tan estrictas que muchas veces van incluso más allá de la normativa Unión Europea, que es muy exigente, porque tienen pues requisitos de sanidad animal o de salud pública o de higiene que son diferentes, además de distintos, pueden ser diferentes, y eso hace que las empresas tengan que dotarse de departamentos de calidad pues muy sofisticados y hacer inversiones y modernización de instalaciones, ¿no?, para poder acceder a esas listas de exportadores, ¿no? Entonces, siempre que decimos eso, claro, hablamos de que las autoridades de esos países confían primero en nuestro sistema de inspección, sistema de control oficial y, por supuesto, en la buena labor comercial de las empresas. Datos relativos a Aragón, nosotros los últimos que manejamos, los últimos de los que disponemos, indicaban que las ventas al exterior se habían incrementado en un 45%, con 667.833 toneladas de cerdo por un valor de 1.535 millones de euros. Era la principal productora desde 2019, una comunidad que produce 15 millones de cerdos al año, el 26% de toda España, y la segunda comunidad en producción industrial. En 2020 los mataderos de Aragón sacrificaban 10,3 millones de cerdos y se acercaban al millón de toneladas, tras crecer un 28,3%. Bueno, vamos a recordar que ahora mismo este sector representa el 3,55% del PIB y da empleo a 12.000 personas en Aragón. No sé si en estos 5 primeros meses del año, en estos 6 primeros meses del año, son unas cifras similares a las que ustedes pueden manejar allí en Interpol. Sí, a ver, lo importante aquí es que, bueno, las exportaciones continúan siendo importantes, porque entre enero y mayo tenemos contabilizado que Aragón exportó más de 250.000 toneladas por valor de 577 millones de euros, y siempre decimos que ese valor de las exportaciones acaba en el campo, es decir, se acaba reinvirtiendo en lo que avanzaba antes de la modernización de instalaciones, bueno, de recaudación de impuestos para las arcas públicas. Bueno, todo esto hace que sea un circuito de economía circular, que ese dinero vuelve aquí a España, se reinvierte y vuelve a exportarse, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esos son los datos que tenemos. Es cierto que ha habido un pequeño descenso del 20%, tanto en volumen como en valor, de las exportaciones con respecto al periodo del año anterior, ¿vale? Pero también hay que tener en cuenta que el año anterior fue un año un poco atípico, dado que, bueno, pues había cierto tirón de China, ¿no?, que necesitaba mucha carne y, bueno, pues lógicamente
esa menor demanda que ha habido estos meses de China hace que tengamos ese descenso del 20% en Aragón, las exportaciones. Pero no es un dato negativo, no hay que sacarlo como negativo, porque como decía antes, hemos visto que el sector porcino ha sido capaz de crecer en todos los mercados del mundo, exceptuando China y Dinamarca, con lo cual son mercados maduros donde las empresas están sabiendo encontrar sus nichos de mercado, nuevos clientes, y bueno, pues por poner un ejemplo, la pasada semana estuvimos participando en la feria de Filipinas, en la feria WOFE, donde por cierto participaron varias empresas aragonesas. Y bueno, pues es un ejemplo de el compromiso de las empresas que tienen en la diversificación, siempre decimos en colocar las ventas en distintos destinos, ¿no? El cerdo tiene muchos cortes, tiene una variedad amplísima de cortes y cada uno de ellos encaja más, no solo por precios, sino también por gustos en un mercado u en otro. Con una preocupación, y con esto terminamos, señor de Miguel, la peste porcina africana, campaña europea contra la peste porcina africana, que hace muy poquito nos contaban que se había ampliado por tercer año. Sin duda una preocupación que continúa allí, y ahora que hace usted referencia al bienestar animal, también esa propagación de la peste porcina africana que continúa con un ritmo alarmante, con focos recientes en Italia y 2 focos esporádicos en Alemania, cerca de las fronteras de Francia y de los Países Bajos. Bueno, pues no se está limitando a los jabalíes de Europa Oriental y Central, sino que indican también desde la Organización Mundial de Salud que se puede comenzar a tratar o hablar de un problema mundial. Sí, efectivamente. Bueno, estamos hablando de que no es un problema de seguridad alimentaria. Eso, en primer lugar, hay que dejarlo claro para que el consumidor esté consciente de que si en el caso de que llegara ese virus a nuestro país, por supuesto, nunca pasaría a la cadena alimentaria, con lo cual, en ese aspecto tenemos que estar tranquilos. Pero está claro que la peste porcina africana es un virus que, bueno, pues es un problema muy grave de sanidad animal, un problema muy económico, porque, lógicamente, cualquier detección temprana de un foco haría pues el sacrificio inmediato de esa explotación y en un radio alrededor, y eso, bueno, pues ocasionaría el cierre de los mercados internacionales. Esto provocaría un hundimiento de los precios, lógicamente, y bueno, pues alteraciones graves del mercado como las que está habiendo en el centro de Europa, ¿no? donde este virus está azotando y donde esperamos que se pueda contener. Avanzaba antes que el jabalí está siendo un foco, un vector de transmisión muy frecuente. Hay un problema con el exceso de jabalíes y en ese caso, bueno, pues estamos desarrollando unas campañas desde la ente profesional de prevención, de bioseguridad, de concienciación tanto al ciudadano como al sector, ¿no? En aplicar todas esas medidas de vigilancia, esas medidas de prevención, para tratar de evitar por todas las medidas de que ese virus pueda entrar en una granja, pueda entrar en nuestro país, ya sea a través del transporte o a través de operarios o, por supuesto, siendo consciente de que no hay que dar de comer a los animales silvestres. Eso es una campaña que hemos relanzado recientemente con el Ministerio de Agricultura, con quien estamos trabajando activamente en todo esto y estamos en comunicación inmediata para trabajar unidos, porque la prevención para la entrada de este virus tiene que ser siempre entre administración y sector, y la verdad es que esto lo hacemos con éxito, ¿no? Le agradezco la puntualización. No me he expresado bien. Evidentemente, la peste porcina africana se trata de una enfermedad vírica que afecta a los cerdos domésticos y a los jabalíes, virus que es inofensivo para el ser humano. Actualmente no hay vacunas aprobadas para la peste porcina africana en Europa, por lo que un brote puede ser necesario el sacrificio de un gran número de cerdos de granja en las zonas afectadas, con todo lo que esto supone. Señor de Miguel, que le agradecemos que haya madrugado para levantar la tajadera con nosotros, para estar con nosotros esta mañana aquí en la paridera de Puertas al Campo, analizando estos datos de internacionalización en cuanto a exportaciones del sector porcino de capa blanca a nivel nacional y a nivel de Aragón. Daniel de Miguel, director de Internacional de Interpor, gracias de verdad por haber estado con nosotros. Buenos días y feliz sábado. Un placer, buenos días.